Reconocemos que separar la humanidad de la naturaleza, del conjunto de la vida, conduce a la propia destrucción de la humanidad y a la muerte de las naciones. La humanidad sola ya no es el centro del pensamiento, sino más bien lo es la vida en su conjunto. Estas son las palabras de Ernst Lehmann, profesor de botánica que defendía el nacionalsocialismo como biología aplicada políticamente. Para este último episodio de Todes somos la política sobre fascismo, estamos con Mathieu Lecan, doctorando en ciencia política de la Universidad Denis Diderot París 7 y académico radicado en Ecuador desde hace varios años, quien nos va a hablar de ecofascismo. Episodio 5. Ecofascismo y la justificación de la exclusión. Porque todos somos la política. Europa será fascista o fascistizada. ¿Qué es el fascismo? Un Estado totalitario. Un podcast de El Colectivo. Hola Mathieu, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para introducir el tema, ¿podrías tal vez darnos una definición de ecofascismo? Bueno, gracias por la invitación. Me parece oportuno hablar de ecofascismo en este periodo de coronavirus, en el cual pudimos ver, por ejemplo, expresiones como la humanidad es el virus, el coronavirus es la cura, o también que el virus es la venganza de la naturaleza contra los humanos. Evidentemente, atrás de estas expresiones hay cosas que son terribles, digamos, y sobre todo que la cura del planeta pasaría por los cientos de miles de muertos que por el momento nos está ocurriendo con el coronavirus, ¿no? Entonces, esa es una manera bastante simple de relacionar los problemas ambientales y la crisis ambiental, el calentamiento climático, vincularlo con el número de seres humanos en el planeta, ¿no? Y además es una manera también de acusar a toda la humanidad sin diferenciarla por su clase, su género, su raza, sus etnias, etcétera, etcétera. Y entonces decir que toda la humanidad es responsable de esta crisis ambiental. El ecofascismo toma más importancia en un momento de competencia para el acceso a los recursos, para la competencia para el acceso a las riquezas que están en vía de reducirse, digamos, ¿no? El ecofascismo se diferencia de algunos pensamientos de extrema derecha, primero reconociendo, contrariamente, por ejemplo, a personas como Trump, Bolsonaro, reconociendo la crisis ecológica, ¿no? Ya hay una crisis, hay un calentamiento climático y entonces hay que darle forma, y una manera de darle forma es mezclar tanto el tema de la preservación del medio ambiente como tradición, vincular el tema del territorio, del medio ambiente, de la naturaleza con el tema de la identidad, y además vincular el tema de la inmigración y de la destrucción del medio ambiente, ¿no? A través de la sobrepoblación. Y todo eso con unos métodos
sin negar unos métodos autoritarios. Es decir, la democracia no es un buen régimen para arreglar estos problemas, ¿no? Entonces, el ecofascismo busca limitar la población con métodos autoritarios para que finalmente los mismos grupos que están definidos según criterios etnorraciales, vamos a decir, sean siempre más exclusivos, ¿no? Y entonces, para que estos mismos grupos, más o menos blancos, puedan seguir apropiándose de la naturaleza, pero poniendo límites a los otros grupos racializados que ven como grupos inferiores, ¿no? Una característica del fascismo, no solo del ecofascismo, pero una característica del fascismo es la jerarquía dentro de los seres humanos, ¿no? Hay grupos humanos que son superiores y otros que tienen que ser dominados porque son inferiores, ¿no? Eso es una. Entonces, los que comulgan con este pensamiento ecofascista intentan finalmente construir un nuevo orden social que refleje sus ideas nacionalistas, retoman unos conceptos de los nazis, unos dos conceptos de los nazis que son claves, que es el espacio vital, ¿no? El espacio vital, el medio ambiente, la naturaleza, y la sangre y el suelo, ¿no? Esos dos conceptos que han sido fundamentales para el pensamiento nazi. Y entonces lo que hacen finalmente es vincular su pertenencia étnica, su pertenencia identitaria con el territorio. Finalmente, el medio ambiente no es el soporte, digamos, donde se inscribe la identidad de las comunidades políticas y históricas, y estas comunidades son más auténticas, entre comillas, que puedan preservar sus vínculos con este medio ambiente. Entonces, después de esta definición, ¿qué no sería ecofascismo? Muchas veces sucede que el fascismo es utilizado como un término para calificar peyorativamente algo con tintes autoritarios o para descalificarlo. Por ejemplo, los comentarios que se dieron al inicio de la pandemia, como los humanos son el verdadero virus, o incluso la visión de querer limitar el crecimiento poblacional para solucionar la crisis climática, ¿son ecofascismo? ¿O en qué se constituye el ecofascismo como ideología? No, es evidente que unas expresiones no hacen un pensamiento. Entonces decir, bueno, la humanidad es el virus y el coronavirus la cura, no te hace fascista o ecofascista, ¿no? Pero sí puede desembocar en un pensamiento fascista, en el sentido de que vincula la sobrepoblación con la crisis ambiental, y muchas veces cuando se quiere eliminar un cierto tipo de población, las poblaciones que se eliminan y que son más vulnerables son las poblaciones más pobres y además las poblaciones racializadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, el ecofascismo es un pensamiento, entonces es un todo, ¿no? Realmente ahí hay el autoritarismo, son antiliberal, son antiliberal, vinculan el tema de la naturaleza con la identidad y el territorio, entonces es un todo, ¿no? Todo lo que expliqué justo antes. Pero el término ecofascismo se ha utilizado, por ejemplo, en los años 80 en Francia para deslegitimar todo un pensamiento ecologista que criticaba de manera radical las estructuras de la sociedad. Y entonces los liberales, algunos liberales, digamos, en Francia, decían que
había que tener cuidado de estos verdes que finalmente quieren acabar con nuestro modo de vida, con nuestro modelo de vida. Y entonces les decían que eran ecofascistas, ¿no? También hay una tradición de la ecología política de los años 70, 60, 70, como André Gorz, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la ecología política, que él decía que hay un peligro en querer solucionar los problemas ecológicos, ambientales, a través de la tecnología y de la técnica y de la tecnología, ¿no? Porque él veía en la técnica y en la tecnología, en ciertas técnicas y en ciertas tecnologías, algo no democrático. Y entonces hablaba igual de si no se ponía límites a estas técnicas y tecnologías, entonces podía desembocar en un ecofascismo, ¿no? Y también, bueno, después hay otras maneras, pero yo creo que hay que entender bien que el ecofascismo es un pensamiento, y entonces como todo pensamiento es complejo, ¿no? Esto no es solo una expresión, una frase o finalmente una manera de deslegitimar adversarios políticos, ¿no? Que eso finalmente siempre es lo más peligroso en política, utilizar unos conceptos para descalificar al adversario. Finalmente estos conceptos ya no quieren decir nada, y eso se ha visto bastante con la utilización de autoritario, totalitario y fascismo para algunos presidentes de la ola progresista en América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado, pero ahorita el ecofascismo sí es cada vez más presente en los grupos de extrema derecha en Europa, sobre todo, ¿no? Que están conceptualizando una ideología política, porque justamente a través de las encuestas se ve que una de las primeras características, uno de los primeros riesgos que ven las poblaciones es la ecología, ¿no? Las primeras inquietudes, digamos. Entonces, ahora si no integras el tema ecológico en tu programa político, digamos, en ciertos países no puedes ganar las elecciones. Nos hablas de la extrema derecha europea y cómo se ha visto en la necesidad de integrar lo ecológico en su programa político. Sin embargo, sería importante saber si hay un origen histórico al ecofascismo, o si es más bien algo que responde a la necesidad de modernizar el discurso de la extrema derecha. Bueno, como toda ideología, el fascismo evoluciona, ¿no? Y además se adapta a la sociedad, se adapta a las nuevas coyunturas, y es lógico. Por eso ahorita justamente algunos partidos de extrema derecha integran completamente el tema ecológico dentro de sus programas políticos. Pero el ecofascismo no es nada nuevo al final. Por ejemplo, en 1894, uno de los grandes intelectuales y políticos de extrema derecha en Francia escribía, por ejemplo, un texto que se llamaba La Tierra de los Muertos, ¿no? La Tierra de los Muertos es una idea de ecología como preservación del ambiente como tradición, ¿no? Y eso está muy presente justamente en los grupos de fascistas de extrema derecha. Finalmente este vínculo con el pasado, con las tradiciones, y además, en este caso, la perpetuación de una relación tradicional entre la naturaleza y su preservación, ¿no? Además, ahí hay todo, evidentemente, la tierra y sus muertos es también muy vinculado a un territorio,
¿no? Un territorio que sin territorio no hay identidad. Otro ejemplo, hay un alemán, un profesor alemán de botánica, Ernst Lehmann, que calificaba el nacionalsocialismo, los nazis, el nazismo, ¿no?, de biología aplicada políticamente. Voy a citar algo de este profesor alemán porque me parece interesante. Reconocemos que separar la humanidad de la naturaleza, del conjunto de la vida, conduce a la destrucción de la humanidad y a la muerte de las naciones. Solo reintegrando a la humanidad dentro de la naturaleza podríamos hacer más fuertes a todos los pueblos. Es el punto fundamental de las tareas biológicas de nuestra época. La humanidad sola ya no es el centro de la vida, sino más bien de la vida en su conjunto. Este esfuerzo de correlación con la totalidad de la vida, con la naturaleza misma, una naturaleza en la cual nacimos, ese es el sentido más profundo y la verdadera esencia del pensamiento nacional socialista, ¿no? Evidentemente, ahí vemos unos conceptos que siempre vuelven en estas ideologías fascistas, que es el concepto de la nación, vincular la nación con un territorio y entonces con una identidad. Y eso hace que finalmente construye una comunidad nacional, ¿no? Y una comunidad nacional unificada y además movilizada siempre para unos valores, ¿no? Unos valores que pueden ser unos valores de fe, de fuerza, de combate, de lucha, etc. Pero esta comunidad no es igualitaria en los pensamientos fascistas, porque siempre hay unos grupos humanos más fuertes y entonces que deben dominar. Muchas veces hay un vínculo muy fuerte con un jefe carismático y este jefe carismático finalmente está construido a la imagen de esta comunidad nacional, ¿no? Para resumir, la filosofía del fascismo y entonces del ecofascismo no es igualitaria, es una filosofía elitista, convencida que hay una minoría de seres humanos que está destinada a dirigir a los otros seres humanos. Es una ideología que se caracteriza por su antiparlamentarismo, su antiliberalismo. Es una ideología además que es antiindividualista, porque el individuo no tiene derechos propios, sino más bien tiene los derechos que le entrega la sociedad, ¿no? La totalidad, ¿no? Y entonces el fascismo va a exaltar el valor del grupo, el valor de la colectividad, el valor de la comunidad nacional, ¿no? Y siempre en confrontación y diferenciándose de otras comunidades, ¿no? Y es por eso que muchas veces lo que van a hacer los ecofascistas es utilizar, por ejemplo, van a utilizar la biodiversidad y la van a comparar a lo que llaman la etnodiversidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay que preservar la biodiversidad? Hay que preservar la etnodiversidad. Entonces, claro, todo eso está a la imagen de los ecosistemas. Los ecosistemas están comparados con las culturas y evidentemente para ellos hay que separar eso, ¿no? Hay que separar eso y, por ejemplo, el nuevo gurú intelectual del partido de extrema derecha en Francia, que se llama Hervé Juvin, que está al origen justamente de todo el pensamiento ecologista de este partido. Él va a comparar los migrantes cito,
especies invasivas, ¿no? Eso siempre comparando con la biodiversidad, con la naturaleza, ¿no? Y entonces, frente a estas especies invasivas, el ser humano debe defender su biotopo. Y eso, con eso finalmente, estos partidos, esta gente, lo que hace es vincular finalmente, entonces, naturaleza y territorio, identidad, y entonces este territorio y esta comunidad nacional se debe proteger frente a los migrantes. Entonces lo que hacen finalmente es vincular el tema de la migración con el tema ambiental, y con eso pueden vincular el tema de la crisis ambiental. Finalmente es también una crisis migratoria, porque finalmente las migraciones hacen que va a desembocar en muchos viajes, en el uso del avión y de varios medios de transporte, y entonces de recursos naturales. Y además, esta migración viene a, entre comillas, a ensuciar el territorio nacional, ¿no? Y entonces la identidad. Eso es una de las características, digamos, de los principios filosóficos de la ideología ecofascista. Después de esto tendría dos preguntas. La primera, ¿es el ecofascismo algo propio de las izquierdas o de las derechas? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia del ecologismo actual y del ecofascismo? Puesto que, a pesar de todo, hay temas en los que ambos campos pueden estar de acuerdo. Bueno, son dos preguntas bien complejas. Históricamente, la izquierda y la derecha a nivel político se diferencian con los temas con sus visiones en torno a la igualdad y a la libertad, ¿no? Eso es la diferencia entre izquierda y derecha, se hace en torno a estos dos conceptos que son estos conceptos de libertad e igualdad. Evidentemente, la izquierda normalmente pone un énfasis sobre todo en el tema de la igualdad, ¿no? Y ahora intenta, pero es bien complejo, intenta vincular los temas de igualdad y de libertad, pero bueno, eso es más complejo. Pero bueno, históricamente la izquierda se caracteriza por sus temas, por luchar contra las desigualdades y para hacer una sociedad más igualitaria, ¿no? Si retomamos lo que dije del fascismo y del ecofascismo, ellos piensan que las sociedades humanas son profundamente no igualitarias, ¿no? Entonces, no pueden estar a la derecha de la esfera, a la izquierda del espectro político, ¿no? Entonces, son de derecha y son de extrema derecha. ¿Y por qué son de derecha? Son de derecha porque, bueno, hay primero esta visión de que las sociedades que las desigualdades son naturales, al final, ¿no? Para decirlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienen una característica muy conservadora, ¿no? Muy vinculado con las tradiciones, también con los temas de conservadores de los roles de género. Bueno, ya se sabe, pero están en contra de lo que llaman la ideología de género, ¿no? También son
son muy conservadores en el vínculo que hay acerca del trabajo de la tierra, de la fuerza, ¿no? La fuerza muy vinculada a la imagen del hombre fuerte, no de la mujer, del hombre fuerte, de la mujer que cuida a los niños, niñas, la mujer que se ocupa de las tareas de la casa, una mujer que siempre en las imágenes fascistas se ve una mujer en las imágenes típicas, con una mujer con senos fuertes, porque es una mujer muy vinculada a la maternidad, ¿no? Entonces en este sentido son de derecha, en este sentido. Y además, a pesar de estar en contra de la globalización, porque la globalización finalmente es una manera de diversidad cultural, ¿no? Atrás hay también esto. Ellos finalmente a nivel económico son súper liberales, ¿no? A nivel económico. Están a favor del mercado, de la libre competencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, en todos estos sentidos se clasifican de derecha, ¿no? Ayer estaba revisando una página de un grupo fascista inglés que proponía el fortalecimiento del sistema agrícola para lograr la soberanía alimentaria, con la ayuda y el financiamiento del Estado. Hace un momento hablaste de la importancia de rescatar roles tradicionales como el trabajo de la tierra para el fascismo. Pero el tema de la soberanía alimentaria o darle más importancia y facilidades a personas del sector agrícola son reivindicaciones de la izquierda y de ecologistas de izquierda que ni de lejos estarían de acuerdo con el ecofascismo. Además, ahí me hace pensar que el ecofascismo y el fascismo en general, de hecho, nace también en oposición a la urbanización, ¿no? A la urbanización cada vez más importante del final del siglo XIX, ¿no? Y entonces esta urbanización, la urbanidad, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente lo rural, la tierra, es la identidad más profunda de los países europeos, ¿no? En cuanto a tu pregunta, todos los conceptos, finalmente, todos los conceptos políticos son sujetos a disputa, ¿no? A disputas ideológicas. Es decir, finalmente los fascistas pueden retomar el concepto de soberanía alimentaria, pero el concepto de soberanía alimentaria históricamente viene además de las organizaciones campesinas y de la Vía Campesina, ¿no? Esta organización internacional, la Vía Campesina, que siempre ha estado en las luchas de izquierda, en las luchas para el derecho a la tierra frente justamente muchas veces a las grandes familias, a los grandes terratenientes, grandes terratenientes que finalmente podían ser unas figuras que el fascismo podía poner en primera plana. Entonces también la soberanía alimentaria es un concepto, bueno, ellos lo ven como soberanía alimentaria, es decir, que tenemos que alimentar nuestra comunidad nacional, ¿no? Y eso es un nacionalismo que yo llamo un nacionalismo cerrado. Un nacionalismo cerrado en el sentido de que pone fronteras entre la comunidad nacional pura, buena, y los otros, que son vistos como las otras comunidades que son vistas como enemigas, ¿no? Enemigas que hay que afrontar, hay que confrontar, contra las cuales hay que luchar y, si es necesario, hay que eliminar, ¿no? El ejemplo, si se piensa que eso es completamente loco, no lo es. El nazismo es eso. El nazismo es la pureza de ariana
¿no? Blanco, esta imagen del alemán, así, blanco, rubio, fuerte, frente a los judíos, los homosexuales, los gitanos, los comunistas, etcétera. Y los eliminaron físicamente, ¿no? Los campos de exterminación nazis, era la eliminación física del enemigo, ¿no? Del enemigo a la comunidad nacional, identitaria, vista como pura. Entonces eso es lo que diferencia todo el resto de lo que diferencia el fascismo de la izquierda, de los ecologistas. Los ecologistas están a favor de la migración, de la diversidad cultural, están a favor, además de, una parte de los ecologistas están a favor de articular la justicia social con la justicia ambiental, están a favor de luchar contra las desigualdades de género, de desigualdades sociales, desigualdades raciales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un abismo, pero completamente enorme entre el ecofascismo, que además desconoce todo tipo de decisiones democráticas y de procesos democráticos, frente finalmente a una ecología política que se inscribe dentro de la democracia, que además quiere profundizar la democracia con otros tipos, no solo una democracia que pasa por la participación electoral, sino una democracia que sea participativa, que sea directa, una democracia que parte desde lo local, ¿no? Su punto de partida es lo local, etcétera, etcétera. Entonces es una profundización de la democracia que con la cual no está de acuerdo la extrema derecha. Entonces hay que tener cuidado con la reapropiación de ciertos conceptos y hay que tener cuidado con el hecho a veces de intentar vaciar de sentido político algunos conceptos que finalmente históricamente están muy vinculados con ciertas organizaciones y ciertos sectores políticos que luchan contra algo que es muy diferente al ecofascismo, ¿no? Muchas gracias, Mathieu, por haber aceptado nuestra invitación. Con este episodio cerramos el primer ciclo de podcast en el que abordamos el tema del fascismo. Para el mes de octubre volveremos con un nuevo ciclo y con un nuevo tema, para seguir analizando y hablando de política. Desde el colectivo creemos que en momentos de crisis social, política y económica es fundamental cuestionarnos sobre esos monstruos que pueden surgir en el claroscuro. Esto fue Todes somos la política.